Nuestros abuelos nos hablaban de Simón Bolívar, acá en la Argentina sería de San Martín, de Túpac Katari y otros. Nuestros padres nos hablaban de los héroes del Chaco, del Che Guevara, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, también otros héroes. Yo como padre les hablo a mis hijos sobre Chávez, sobre Lula, sobre el Rafael Correa, Néstor y Cristina, obviamente de nuestro gran líder, patriota, fundador del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales. Para ver algunas páginas doradas de esa época, les presento las memorias de la mejor época suramericana, inauguración del monumento de la generala Juana Azurduy de Padilla, el 2015, acá en la Argentina, cuando estaba en el gobierno Evo Morales y Cristina. Y Evo había venido a visitar y a inaugurar ese monumento que está enfrente del Centro Cultural Néstor Kirchner, y enfrente se ha establecido el monumento a Juana Azurduy. Y para inaugurar eso, habían, en ese lugar, ¿sabe quién estaba? El monumento de Cristóbal Colón, el invasor, pero ha tenido otro espacio que está en otro lugar, y en ese espacio quedó enfrente, como cuidando la Casa Rosada, el monumento de Juana Azurduy, que hoy lo podemos ver. También está el anterior presidente, antes de Cristina. El Néstor, claro. Sí, antes estaba su monumento, pero lo sacaron y obviamente lo tuvieron que poner en otro lugar. Ahora no está, está en Quilmes. Claro. Sí, lo sacaron todo y cambiaron el nombre también. Entonces, ahí había llegado Evo Morales y con la presidenta Cristina Fernández por última vez, porque era el último año, el 2015. El diciembre del 2015 entregó la banda presidencial o el bastón de mando a Mauricio Macri. Y vamos a recordar esa página dorada de nuestra historia suramericana, ¿no? A ver, el volumen vamos a probar. Ustedes saben, hermanas y hermanos de Argentina, yo mismo no puedo creer que estamos ya 9 años y medio. Antes ustedes saben que los presidentes no duraban. Antes de que llegue a la presidencia, en los 5 últimos años habían 5 presidentes. 2001, Banzer se iba. 2002, Tuto Quiroga. 2003, Goni. 2004, Carlos Mesa. 2005, Rodríguez. Imagínense la estabilidad política que había en Bolivia. Y ahora, gracias a mi pueblo, gracias a los movimientos sociales, estamos en 9 años. Y yo mismo no puedo creer, hermana presidenta. A veces digo, ¿qué estoy haciendo? Ya habían pasado 9 años. Pero este tiempo ha permitido planificar bien, trabajar bien. Tenemos estabilidad económica, felizmente. Hemos enfrentado muchos problemas sociales, políticos en especial. Y nunca me olvido, UNASUR me salvó de un golpe de Estado, una reunión de emergencia en Santiago, fracasaron con el revocatorio, y cuando uno trabaja por el pueblo, por los más abandonados, ese pueblo siempre acompaña, nos acompañó, no tengo por qué quejarme, y estas relaciones nos fortalecen mucho más, y ahora estamos planificando a ver cómo seguir compartiendo lo poco que tenemos, intercambio comercial. Me acuerdo una vez, seguramente se acuerda, la hermana Cristina, intentaron llevarnos a un problema con el tema del pan, tema del trigo. Antes, Estados Unidos donaba trigo a Bolivia, un programa llamado PL 480. Cuando llegamos al gobierno, ya no nos donaron, faltaba trigo, ni siquiera nos quería vender. Y llamamos a la hermana Cristina para que nos pueda vender de emergencia. No sé si se acuerda, me decía, no, nosotros tenemos comprometidos de exportación a otros países. Yo le dije, tiene que desviar algo, no necesitamos mucho. Desvió de emergencia, así me salvó, porque cuando falta alimento, pues el pueblo protesta. Ahora ya hemos resuelto, hemos mejorado la producción de trigo. Antes solamente producíamos el 25% del mercado interno,
Ahora estamos mejorando, pero seguimos importando. Y por eso quiero decirles, hermanos de Argentina, tenemos muchos recuerdos. Los países así como Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, cuando empezamos este trabajo nos acompañó bastante. Ahora estamos mejor que antes, económicamente, democráticamente, políticamente, también mejorando la situación social. Y agradecer nuevamente a la hermana Cristina. Me duele, creo, es la última visita oficial. Esperamos, ¿no? Esperamos seguir trabajando como hicimos hasta ahora. Por eso, muy agradecido, muy contento. Y muchas gracias, hermana Cristina. Muchas gracias, ministros, por todo el apoyo de antes y de hoy. Esperamos continuar trabajando bien en nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, Evo. Bueno, en primer término, darle la bienvenida al compañero presidente Evo Morales, como así también a toda la comitiva que lo acompaña, con la sorpresa de, el pequeño comandante Chávez, que realmente me impactó en la presentación de la comitiva. También quiero dar un especial saludo a la querida Leonor, la anterior embajadora, Leonor Araujo, anterior embajadora de Bolivia aquí en la Argentina, que es muy querida, la queremos mucho y que la verdad que nos pone muy contentos, muy felices de tenerla presente con nosotros en un momento tan especial como es el que se va a producir en esta visita de Estado, con quien está por ahora aquí a nuestras espaldas cubierta, pero que dentro de unos instantes procederemos a descubrirla. Recién contaba Evo que la situación institucional, política que había preexistido a su asunción como presidente, y mencionaba que en 5 años había habido 5 presidentes. Aquí tuvimos 5 presidentes en una sola semana, así que seguimos batiendo ese Guinness a nivel mundial. Y la verdad que sí, que la inclusión social, la atención de los sectores más vulnerables, la generación de millones de puestos de trabajo, la aparición de, por lo menos en la República Argentina, una gran clase media. Vos sabés, Evo, que de acuerdo a CEPAL y de acuerdo al Banco Mundial, la Argentina fue el país que más clase media ha producido en los últimos 12 años. Y no tomen a mal el término producir como si se tratara de un producto, pero en realidad sí, la clase media es producto de transformaciones sociales, económicas y políticas que permiten pasar a gente que por allí era clase baja o estaba en la pobreza a integrar la clase media. Y vos sabés que somos el país que más clase media ha incorporado en lo que son los sectores sociales. Y la verdad lo hemos hecho con políticas de inclusión, con políticas que no solamente incluyen, yo lo decía el otro día cuando en Tucumán recordábamos el 199 aniversario de la independencia argentina, la inclusión, que normalmente tiende a vincular o identificar esa inclusión únicamente con los sectores más vulnerables, cuando hay un verdadero proceso de inclusión social se produce en todos los estamentos, porque los que eran pobres dejan de ser pobres, o los que eran indigentes dejan de ser indigentes, pasan a conformar una clase media, el pequeño o el que no tenía comercio pasa a ser comerciante y el pequeño comerciante pasa a ser un mediano comerciante, y el mediano comerciante un gran comerciante, y así pequeños empresarios pasan a ser medianos empresarios y sucesivamente. Para darte un ejemplo y que se entienda, mira cómo será el grado de inclusión que una de las empresas más importantes que hay en materia de software y que hoy cotiza en la Bolsa de Nueva York fue una empresa de software fundada por 4 platenses. En La Plata es mi ciudad natal, son 4 coterráneos. El único problema que tienen es que son estudiantes de La Plata, no son de Gimnasia y Esgrima. Pero bueno, salvo eso, 4 platenses conformaron en el año 2003 la empresa Globan, y hoy es una de las empresas de software más reconocidas del mundo, cotiza en la Bolsa de Nueva York. O sea que el proceso de inclusión no es solamente un proceso que rescata
a los más vulnerables. Tiene como eje el rescate a los más vulnerables y producto que rescatamos a los más vulnerables e incorporamos a consumir a millones de personas que antes no consumían, esto beneficia directamente a los que eran clase media y por ahí se convierten en clase media alta, a los que no eran comerciantes y pusieron un comercio y fueron creciendo porque había más gente que consumía, al que era un pequeño empresario y terminó siendo un mediano o un gran empresario porque millones de argentinos consumen. Hoy estaba leyendo que volvimos a batir el récord. En el año 2014 teníamos 126 kilos de consumo de carne, ya sea bovina, aviar, pollo o bovina. Bueno, este año pasamos a 127 kilos de carne por habitante y evidentemente esto sugiere una redistribución de la riqueza, porque si no habría gente demasiado gorda caminando por la calle si fueran a un solo sector. O sea que en realidad hay una redistribución en serio del ingreso. Entonces, cuando hablamos de inclusión, vemos cómo esa inclusión impacta en todos los sectores. Obviamente, el más beneficiado es el que no tenía nada, el más vulnerable, pero también los más beneficiados suelen ser los que pudieron agrandar su comercio, comenzar a vender cosas, a producir más, a exportar, o cuando no pueden exportar por problemas que son ajenos a la Argentina, que son de economía mundial, bueno, tienen un sólido mercado interno que mantiene la actividad económica. Yo también recuerdo el momento en que tú asumiste como presidente de Bolivia, la situación difícil, el precio del gas, y cómo Néstor aceptó pagarle más gas a Bolivia. Es difícil eso de encontrar un presidente que pague más gas y sea tan solidario con un país hermano que tiene, bueno, Hugo Chávez también era un presidente muy solidario con todos los países. Y Néstor fijó un precio, bueno, que obligó al resto de los países también a pagar más por ese gas boliviano, que realmente era muy bajito, muy poquito lo que se pagaba, y realmente comenzamos a intercambiar realmente productos. Y hoy tenemos no solamente estos acuerdos que hemos firmado, sino que entre el 28 y 31 de julio van a venir los ministros del área. Por eso le dice a Débora Giorgi, el presidente Evo Morales, le dice nuestra ministra, porque ha viajado innumerables veces, porque ha vendido ambulancias, maquinaria agrícola, bueno, y de repente camiones, camionetas, buses, equipamiento médico hospitalario, maquinaria agrícola y también cosechadoras y también equipamiento para la instalación de redes domiciliarias de gas. Yo en todos estos lugares tengo los prospectos de todas las empresas argentinas, muchas empresas argentinas que van a ser visitadas por los ministros bolivianos de cada área entre el 28 y el 31 de julio de este mes, precisamente porque nosotros, Evo, también tenemos que lograr que lo que nosotros tenemos, los recursos, sean aplicados, como vos querés agregar y estás agregando valor al gas. Nosotros también tenemos que lograr comerciar entre nosotros mismos para que la plata, los recursos queden en la región y vayan retroalimentando el crecimiento de nuestros países. Muchas veces terminamos comprando en Europa o en otras jurisdicciones donde siempre nos compran únicamente materia prima o fijando los precios ellos. Por eso tenemos que aprender a ver cómo podemos agregar valor entre nosotros mismos y transferir también tecnología y demás para que no solamente vernos como clientes, sino como socios. Tenemos que ser socios y creo que esto es la clave de nuestro acercamiento y nuestra verdadera integración. Yo quiero agradecerte una vez más la donación del monumento de la Juana Zurduy, que como ves la tenemos también aquí, en este Salón de las Mujeres Argentinas. Quiero también agradecer al alcalde del pueblo de Juana, que es de Sucre, que nos acaba de entregar, de obsequiar una réplica de ese sable que tiene allí orgullosamente doña Juana Zurduy, que vamos a colocar en el Museo del Bicentenario. Así que quiero agradecerle, señor alcalde, el obsequio que le hace a la República Argentina y que va a figurar en el Museo del Bicentenario, donde dentro de unos minutos, una hora más,
vamos a tener la cena oficial. Agradecerte, Evo, tu presencia aquí. Bueno, una vez más, como vos recordabas, lo que ha sido la UNASUR y todas las cosas que hemos hecho y que hemos logrado, como aquella declaración de la moneda en Chile, cuando intentaron darte un golpe de Estado. Lo recuerdo muy bien, y con esto quiero terminar. Y quiero recordar el rol que tuvo Hugo Chávez también, porque aquí en Argentina no estábamos al tanto. Sabíamos que había algunos, pero no estábamos al tanto. Y me llama Hugo y me dice, yo no estaba acá, estaba en Calafate, y me llama y me dice, Cristina, quieren derrocar a Evo. Y yo le digo, pero yo intenté hablar hace 2 o 3 días con Evo y lo llamo, y nadie me contesta. Es que los tienen rodeado, lo van a derrocar, si no hacemos algo lo van a derrocar. Pero bueno, pero si lo llamo y no me contesta, bueno, entonces manda a tu embajador, como hice yo. Hugo había mandado a su embajador con un teléfono para meterse en el Palacio del Quemado. Y bueno, y ahí lo llamé a nuestro embajador en Bolivia, el embajador Macedo, y le digo, escúchame, te vas al Quemado con tu teléfono, entrás y hasta que no lo encontrás a Evo Morales y me lo pones al teléfono, no paras. Así tienes que pelearte con media humanidad. Bueno, a los 40 minutos, pero te vas ya al Quemado y no admitas que nadie te diga nada, porque yo ya había llamado y me habían tenido un día media hora esperando en el teléfono, ya la comunicamos, me pasaban de un lado a otro y no me daban con Evo, y no me daban. Y fue Hugo el que me alertó. Bueno, ahí fue Macedo y a los 40 minutos me dice, me llaman de vuelta al celular y lo siento, porque había salido corriendo prácticamente y no podía ni respirar, y me dice, acá estoy en el Quemado, me dice. Bueno, acá le voy a comunicar con Evo, y ahí hablé con Evo, me acuerdo, y le digo, Evo, estamos preocupadas con Michelle. En ese momento la presidenta Michelle Bachelet era la presidenta de la UNASUR, así que correspondía que ella convocara. Pero claro, si Evo no le decía nada, ella no podía convocar. Y bueno, ahí hicimos la comunicación y Michelle convocó a la moneda y allí fue la famosa declaración de la moneda. Fue una cosa muy fuerte, muy emotiva, porque Evo nos mostró las imágenes de lo que estaba pasando en determinadas regiones que hoy afortunadamente han sido superadas, porque me enteré de que has ganado las elecciones allí, así que muy bien por Evo y muy bien por Bolivia también. Y bueno, allí se conformó una declaración que fue unánime, pese a que habíamos presidentes de distintas orientaciones, de distintas visiones, con matices, como siempre fue UNASUR, pero la verdad que fue una declaración unánime. Y la conformación de una comisión de derechos humanos presidida por un argentino que viajó a la hermana república, al hermano Estado plurinacional de Bolivia, y pudimos realmente sofocar, si se me permite el término, lo que era un verdadero intento de golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Y aquí estamos. Bueno, no ha sido el único que ha tenido algún intento, ha habido algunos intentos. Afortunadamente nos hemos valido solitos hasta ahora, o solita hasta ahora, para poder, afrontar de momentos difíciles. Siempre hay intentos frente a gobiernos que han logrado grandes mejoras para amplios segmentos de la población. Muchas veces no se advierte que esto le conviene, salvo a unos poquititos, le conviene a todo el mundo. Y yo creo que esos poquititos, aunque no se den cuenta también, porque si viven aquí en la República Argentina y tienen sus inversiones aquí en la República Argentina, a todos les conviene que haya estabilidad institucional. Si uno mira los grandes países, entre comillas grandes, porque son muy poderosos económicamente, porque tienen un gran desarrollo en sus industrias, en todo lo que es su ciencia y su tecnología. Fíjense que han tenido una gran estabilidad institucional y nunca han tenido golpes de Estado. O sea, no debe ser casualidad la estabilidad institucional con el crecimiento económico. Así que con estabilidad democrática y con integración regional hemos logrado muchas cosas y estoy segura que se van a seguir logrando entre dos naciones hermanas como Bolivia
y Argentina. Así que agradecer a toda la comitiva y al presidente Evo Morales. Muchas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de la prensa, tanto de mi país como de Bolivia, y trabajadores internacionales que seguramente nos acompañan. Y bueno, en realidad todo siempre termina con el postre. Bueno, acá no, acá vamos a empezar con el postre, que es precisamente la inauguración de esta magnífico homenaje que le hacemos a la generala Juana Azurduy. Flor del Alto Perú también. Y de Bolivia y toda la región. Bien, así inauguraba ese monumento a Juana Azurduy, pero donde se puede destacar es precisamente la economía, la estabilidad. Cuando había estabilidad, todos podemos progresar. Les conviene a los trabajadores y les conviene a los empresarios, pero cuando hay cambios de gobiernos hay una inestabilidad económica, y en esa inestabilidad no podemos proyectar futuro. Si nos prestamos del banco y tenemos que devolver, y si no hay estabilidad, ¿cómo devolvemos? Nos perjudica a nosotros, los comunes, y también a los empresarios que también invierten. Por eso es importante la estabilidad económica en un país, y en esas épocas había golpes de Estado para Bolivia. Bolivia en todo Sudamérica era campeón en economía durante 7 años. Esa época, el 2018, acá en la Argentina estaba gobernando Mauricio Macri, estaba en crisis y ha recurrido al préstamo, se ha ido a prestar dinero del FMI. Perú lo mismo, Paraguay, todos los países estaban en crisis y Bolivia estaba estable, hasta ha dado doble aguinaldo a los trabajadores, imagínense. Y también habla, ¿no?, de cómo los argentinos, empresarios argentinos vendían algunos artefactos para la instalación del gas domiciliario en Bolivia. Bolivia, una mayoría cocinaba con leña. Solo unas cuantas ciudades o privilegiados podían tener gas en red y los demás usaban leña. Pero con Evo Morales ha logrado instalar gas domiciliario, hoy gozan de ese beneficio. Y ese gas también muchos elogian de la derecha que ellos han descubierto el gas, pero era para regalar a sus amigos. Esa época de los 80, de los 90 hasta el 2000, ¿quién gobernaba la Argentina? En Brasil. No te olvides que también querían vender a Estados Unidos por Chile nuestro gas. Cuando nosotros cocinábamos con leña, ellos preferían regalar gas al exterior, vendiendo a centavos. Y por suerte, Néstor Kirchner reconoció el valor de nuestro gas un poco e hizo aumentar. Y ahora ese gas se nos terminó. Durante 20 años de vender a Brasil, a la Argentina, y hoy se nos ha terminado, tenemos solamente para la población. Ese gasoducto, como una carretera, estaba vacía, lo que venía de Bolivia a la Argentina. Ahora lo están usando para vender gas a Brasil, usando ese gasoducto invertido de Argentina, de Vaca Muerta, a Bolivia, de Bolivia a Brasil. O sea que la Argentina está vendiendo gas vía Bolivia a Brasil. Y también tienen proyectado para vender a Europa. Están haciendo todos los ductos y también para poder mandar por barcos, ¿no? Y eso es el interés, la importancia de los recursos naturales. Y también hablan, ¿no?, cuando le estaban dando golpe de Estado a Evo Morales, cuán importante es ese organismo de naciones de Sudamérica, el UNASUR. Y Cristina se lo iluminó como un foquito, le dijo: Evo, no te quedes solo, llámale a la UNASUR. ¿Y quién era la presidenta de la UNASUR? Era la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ella convocó a todos los presidentes y dijo que no vamos a aceptar el golpe de Estado en Bolivia. Una mayoría. Y entonces los golpistas se han tenido que tragar su propia saliva. Pero no han quedado ahí. Han recurrido a varios golpes de Estado hasta que el 2019 lograron darle el golpe de Estado a Evo Morales y lo sacaron. ¿Y ahora cómo está Bolivia? Está sufriendo. Se les está subiendo el dólar, se les está subiendo los servicios básicos.
y el sueldo no. Y ahí cae otra vez. Vos pasaste a la clase media, ahora estás volviendo a la pobreza. ¿Te das cuenta cuán importante es? Y vamos a escuchar un temita en honor a Juana Azurduy de Padilla, un poquito. Adelante. Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Azurduy, me enamora la patria negra, desvelada recorre su paz. El español no pasará, con mujeres tendrás que pelear. Juana Azurduy, por el Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Bien, bajamos el volumen. Un día 6 de agosto, mañana pasado nomás ya es una fecha muy importante, el 6 y el 9 de agosto de 1945, fecha importante para la humanidad. Hasta ese momento no se había tenido un arma tan letal como la bomba atómica. El 6 de agosto y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó las dos únicas bombas atómicas usadas en combate sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Este acto precipitó el fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya los rusos, la Unión Soviética, que hasta ese momento estaba el comunismo, había derrotado al fascismo de Alemania, a Hitler. La Unión Soviética ya había invadido Alemania y había sometido, y encima ya se había suicidado el Führer, que es Hitler, y los alemanes derrotados. Pero Estados Unidos todavía estaba en conflicto con Japón. La Segunda Guerra Mundial causó una devastación y sufrimiento humano sin precedentes, cuyas consecuencias persisten hasta hoy en día. Little Boy es el nombre que se bautizó a la bomba, la primera bomba que explotó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. La bomba de uranio explotó a 450 metros de altura, con una fuerza de 15.000 toneladas de TNT. Destruyó el 70% de los edificios y arrasó unos 8 kilómetros a la redonda de la ciudad. 8 kilómetros a la ciudad. ¿Cómo sería? Buenos Aires desaparecería en un segundo. Y la segunda bomba se llamaba Fat Man, que explotó sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. 3 días después, una bomba de plutonio, esta vez ya no es que era de uranio, ahora han probado la bomba de plutonio, otro elemento químico, que destruyó aproximadamente el 44% de la infraestructura de la ciudad. La rendición de Japón se produjo el 15 de agosto. La última fue el 9 y esperaron unos 5 o 6 días y Japón se rinde ante Estados Unidos. Y ahí termina la Segunda Guerra Mundial, 1945. Las víctimas varían según la fuente, pero el saldo fue terrible. Se estima que para finales de 1945 las bombas dejaron entre 200.000, imagínense, 200.000 y 240.000 muertos. El Comité Internacional de la Cruz Roja cifra el total de víctimas, incluyendo fallecidos a largo plazo por radiación, en más de 540.000 ciudadanos japoneses.
Las consecuencias han sido devastadoras. Han nacido niños con deformaciones por la radiación. Las consecuencias a largo plazo, secuelas humanas. Los Hibakusha, los supervivientes Hibakusha, sufrieron enfermedades por radiación y quemaduras y heridas. Décadas después padecen mayores tasas de cáncer y otras enfermedades, y aún así reciben tratamiento médico. El impacto ambiental, la explosión y el calor generaron incendios masivos que arrasaron la vegetación, afectando a la biodiversidad y contaminando el suelo y el agua con radiación. El cambio geopolítico. El mundo entero en la era nuclear entró, desatando una carrera armamentista entre la superpotencia. En la actualidad existen cerca de 12.300 ojivas nucleares. Mira, imagínense, 12.300 bombas atómicas en todo el mundo. Muchas de ellas mucho más potentes que las de 1945, mucho más que las primeras bombas, más poderosas. Un llamado a la paz, a la tragedia, convirtió a Hiroshima y Nagasaki en símbolos mundiales del pacifismo y la abolición de las armas nucleares, con momentos como el Parque Memorial de la Paz que está en Japón. Pero en su constitución estaba en Japón no a la arma ni a los conflictos. Pero hace 5 años atrás mataron al primer ministro, no recuerdo bien, mataron al primer ministro de Japón y se convocó a nuevos gobiernos y ahora han cambiado la constitución. Japón está recurriendo a armarse, a estudiar nuevas formas de arma y también de poder armar un ejército, que no tenían ejército. O sea que ha cambiado la constitución. Vamos a ir, otra vez estamos viviendo la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial del 45, la Unión Soviética y Estados Unidos no se habían definido, pero estaban en defensa. ¿Cuál de los dos iba a sobrevivir? ¿El capitalismo o el comunismo? Pero la Unión Soviética ha conquistado con sus cohetes el espacio. Y en honor a ellos, la conquista del espacio, hay una fecha conmemorativa. Y para no quedar atrás, Estados Unidos dijo que había llegado a la Luna. Pero hay videos donde demuestran de que no ha llegado a la Luna Estados Unidos. Son simplemente para poder competir a la Unión Soviética. Pero hubo varios atentados a la Unión Soviética para que caiga. Y han logrado vencer al comunismo y se ha expandido, globalizado el capitalismo. ¿Cómo está ahora el mundo? Hay crisis global, cambio climático, pobreza y ricos, muy ricos. Y para poder ver algo, ¿qué pasaría si acaso hubiera una tercera guerra mundial? Escuchémoslo. La historia de la humanidad ha estado llena de batallas y guerras, algunas grandes y otras pequeñas. Pero si la Tercera Guerra Mundial surgiera, podría ser la mayor batalla alguna vez registrada. Una tecnología más avanzada, tropas más grandes y una estrategia más intensa estarían sobre la mesa. ¿Por qué sucedería algo así? ¿Qué países se unirían? ¿Y cómo se libraría esta guerra? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si tuviéramos una tercera guerra mundial. Se ha hablado de una posible guerra mundial durante décadas. Comenzó en la década de 1960, durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Pero afortunadamente logramos evitarla. Pero digamos que no tenemos la suerte de evitarlo una vez más. ¿Cuándo podría ocurrir la tercera guerra mundial? Bueno, es difícil de saberlo. Una guerra mundial podría comenzar por el asesinato de figuras políticas prominentes, por amenazas de inteligencia o por la lucha de recursos muy valiosos. Si lo vemos así, las probabilidades de que surja una guerra son altas, pero las posibilidades son mucho más bajas de lo que crees. Desde 1945, el mundo ha visto muchas guerras: Vietnam, Afganistán y docenas de guerras civiles diferentes.
debemos tener en cuenta que para que ocurra una guerra mundial, el mundo entero tendría que estar involucrado. Y la estructura del mundo ha cambiado aún más desde 1945. Los países simplemente no tienen alianzas tan fuertes como en el pasado. Los ejércitos son aún más sólidos y especializados de lo que eran antes. Como en anteriores guerras mundiales, lo más probable es que millones de personas mueran, y la Tierra tardaría décadas, si no siglos, en recuperarse. Especialmente con algunas de las armas y herramientas que los países utilizarían en la era actual. Los soldados en tierra podrían usar exoesqueletos. Son marcos metálicos alrededor del cuerpo que aumentan su fuerza. Aunque esto probablemente no los convertiría en Robocop, les haría más fácil llevar equipo pesado por largas distancias. Las armas con movimientos curvos de su munición también podrían ser una posibilidad. Y en vez de tener una guerra en el mar o en el cielo, en realidad podría librarse en el espacio. Los ejércitos podrían combatir con satélites armados que podrían tener efectos graves sobre la Tierra. Aunque muchas de estas cosas suenan como algo salido de una película de ciencia ficción, debemos tener en cuenta que estas armas son aterradoras y esperamos que nadie tenga que usarlas. Después de todo, cosas como estas están destinadas a matar gente, pero puede que no haya muchos soldados en tierra. La guerra del futuro podría librarse con computadoras. Los drones, la inteligencia artificial y los robots podrían ser lo único que encontráramos en el campo de batalla. También existe la posibilidad de que los actos de guerra en el futuro no impliquen violencia alguna. Hackear las computadoras de otros países o las redes eléctricas es también una posibilidad. ¿Y por qué surgiría esta guerra? Podría estar relacionada con los recursos, específicamente con el agua. Debido a que el agua dulce es un recurso tan valioso pero escaso, las naciones podrían comenzar a luchar por ella a medida que se vaya agotando. Pero esperemos que esta guerra no sea para siempre. Entonces, ¿cómo podría terminar? Bueno, la razón principal por la que aún no ha comenzado una guerra mundial tiene que ver con esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre Japón, matando así a más de 100,000 personas. Las ciudades afectadas tardaron décadas en recuperarse, pero las dos bombas nucleares utilizadas en la Segunda Guerra Mundial serían poca cosa frente a las bombas modernas que tenemos actualmente. Por cierto, hay cerca de 14,000 ojivas nucleares en todo el mundo, casi todas en poder de Estados Unidos, Rusia y China. Un país puede tener todos los recursos, tropas y estrategias que quieran. Pero si les lanzan una bomba nuclear, el juego se acaba. Y si un país lanza una bomba nuclear, ¿qué impedirá que otro país haga lo mismo? Y luego, otra vez y otra vez. Y en un abrir y cerrar de ojos, el mundo sería destruido. Entonces, ¿quién ganaría esta guerra? Absolutamente nadie. Una tercera guerra mundial tendría un impacto masivo en todo el mundo. Con certeza, podemos decir que el mundo nunca sería el mismo, pero trata de no perder el sueño por esto. Después de todo, hay muy pocas posibilidades de que una tercera guerra mundial como esta, con docenas de países implicados, comience mañana. Si dos países comienzan a combatir, es más probable que otros países que no están directamente involucrados se mantengan así y dejen que las otras naciones luchen entre sí. Las guerras son terribles. Tratemos de evitarlas. La radio del pueblo. Metropolitana, la radio más popular. Metropolitana, la vida en comunidad. Metropolitana. Und für dieses Volk und niemals versagen. No se le llama con adame. Aquí deben joder en el campo, aquí a qué viene a joder. El racismo o
discriminación racial es una violación a los derechos humanos, que consiste en la discriminación de las personas por su origen étnico, de modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo no puede ni debe vivir entre nosotros. Campaña contra el racismo. El 28 y el 29 de julio se celebran las fiestas patrias que conmemoran la independencia del país de Perú y honran a las Fuerzas Armadas. Ambas fechas son feriados nacionales muy importantes para todos los peruanos. El 28 de julio fue la proclamación de la independencia. Se conmemora el día en que el general Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú en el año 1821, después de la creación de la independencia de la Argentina, que sería 1816, el Perú 1821. Después viene con la independencia de Bolivia, que Simón Bolívar junto a San Martín, también Bolivia se independizó en 1825. Se realizan ceremonias oficiales como la misa del Te Deum y el tradicional mensaje a la nación del presidente de la República. Las calles y casas se llenan de banderas y colores patrios con desfiles escolares y fiestas populares. En homenaje a nuestro hermano país del Perú, vamos a conocer a una de sus representantes, porque Perú tiene grandes representantes culturales en todo sentido, en la gastronomía, muy conocido el Perú. Así que en este caso vamos a conocer a Elcira con la E. En Bolivia tenemos un nombre que es con la A, Alcira, pero en este caso en el Perú, Elcira con la E. Bustillos Ramírez, conocido en el mundo artístico como la ayacuchanita de Ayacucho, debe ser de la provincia o departamento de Ayacucho. Ella es conocida como la ayacuchanita. Es una reconocida cantante y guitarrista de música andina peruana. Nació el 27 de junio de 1948, o sea que 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Ella nació en 1948, cuando acá en 1948 en la Argentina estaba gobernando Juan Domingo Perón. Perón había asumido el gobierno en 1946 y ella había nacido el 48 allá en el Perú. En el distrito de Huambalpa, provincia de Vilcahuasmán, en la región de Ayacucho. Inicios musicales. Comenzó su carrera como una guitarrista a temprana edad, entre los 12 y 14 años. De manera empírica, autodidacta, tuvo que practicar a escondidas de su padre para vencer el machismo de la época. Formación académica de la artista. Es egresada de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde también se dedicó a la investigación de las culturas andinas. Elcira Bustillos ha integrado grupos como Provincianos del Centro, Brisas de Huallaga y El Sol de Huamanga. En 2010 formó la agrupación musical Quilla, un grupo femenino. Quilla significa en quechua luna, el grupo musical Luna sería, pero en quechua sería musical Quilla, un grupo femenino, ¿no? Tiene alrededor de 5 grabaciones en Lima y Ayacucho, destacando el disco musical del recuerdo, con temas como Nevado de Sara Sara. También ha compartido escenario con artistas como los Carcas de Bolivia, quienes le dieron su primer reconocimiento como solista, y Martina Portocarrero. Ha recorrido todo el Perú y también ha llevado su música a Bolivia. Es miembro de la Asociación Quechua de Letras y Artes Ayacucho, Chanca.
dedicada a rescatar y difundir la cultura indígena. Reconocimientos a Elcira. Ha recibido homenajes de instituciones como la Municipalidad de Huamanga, el Centro Cultural de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y Biblioteca Nacional del Perú. Es una de las pocas mujeres guitarristas cantantes que mantiene viva la música tradicional en quechua y español, sin desvirtuar el legado ancestral. Ella es Elcira. Ella dice que en épocas del machismo, obviamente, en los años 60, 70, pues el machismo era muy crudo en nuestra región. Eso ha sido también una herencia de los españoles, ¿no? Antes había una equidad entre hombre y mujer, no había machismo. Cada uno cumplía una función. Desde que llegaron los europeos nos han enseñado de que el que manda es el varón. En la Biblia misma decía, Biblia católica dice, mujeres sométanse a sus maridos. Y ahí nacieron los escalones, ¿no? De generales, soldados, sargentos, y en todo sentido ellos han clasificado según el orden. Antes no, nadie era más ni menos más que la equidad. Y bueno, hemos heredado y estábamos en ese machismo en la época de los 60, 70, y era difícil pues de que una mujer toque el charango. No querían ni siquiera que agarren el charango. ¿Saben qué decían? Me lo vas a... ¿cómo dicen cuando maldicen? Acá funar. No, funar es crear odio. Que te lo deja mal el charango, te lo desarmoniza, desequilibra energéticamente. Y entonces no querían que toquen el charango, menos la guitarra. Y eso estaba destinado para los varones. Y ella a escondidas tocaba guitarra. Y entonces desde esa época, cómo ha sido el esfuerzo de querer hacer algo que no hacían las mujeres, ha logrado, no solo ella, muchos artistas cuentan del machismo, de cómo han sometido a las mujeres en las artes plásticas, en la política. En todo sentido la mujer valía menos que el varón. Pero con el tiempo, gracias a gobiernos que han dado derechos, por ejemplo acá en la Argentina, Juan Domingo Perón ha dado derechos, un derecho universal, donde Eva Perón por primera vez desde el hospital pudo votar como mujer. Antes no, estaban destinados para los varones y aquellos que tenían terrenos, terratenientes o tenían títulos profesionales que habían estudiado en España o en Inglaterra. Esos podían votar, pero con la llegada de Juan Domingo Perón se ha hecho el voto universal. Bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que esta señora artista Elcira nos cuenta y también nos canta. A ver, escuchémosla con todo el volumen, por favor. Bueno, niñuchas, les cuento un poquito. Este temita siempre lo llevo en la mente y en el corazón. Cuando yo más o menos recién empezaba los años, creo, los 70, más o menos 71, por ahí estaba ya, ¿no? Saliendo. Nos presentamos en Ayacucho. Y pues esos temas estaba saliendo, fresquito estaba, pero en su apogeo, en tiempo de, pues no, de nuestra Pucacha, Pucarina, Leonor Chávez Rojas, Pucarina, ¿no? Bueno, su tierra es Pucará, ¿no? Bueno, siempre con base hay que hablar. Así que, como me gustó ese tema, yo empecé a tocar después de mi fusión, después de la primera canción, Chuncuyay, empecé a tocar este temita, música huanca. Y este es el tema que siempre me recuerdo. Es un recuerdo inolvidable cuando mi padre antes no quería pues que yo toque, no quería para nada.
pero da la casualidad de que, bueno, me gustó, me nació la música. Hasta ahora, gracias a Dios doy por ese don. Estaba en el escenario tocando este tema. No sé por dónde habrá entrado mi papá, que en paz descanse. Y en lo mejor que estaba tocando este tema, en la primera estrofa, ya estaba ya para la segunda estrofa, mi papá se levanta de en medio del público con su pañuelo. Esa es mi hija. ¿Sabe qué me pasó? Se me cortó la hilación del pensamiento, se me hizo nudo la garganta, ya no podía seguir. Bueno, este es el tema que siempre me recuerdo. Para ustedes, alguna más. Hay dos caminos extraños. Hay dos caminos extraños. Uno va a la vida y otro va a la muerte. Uno va a la vida y otro va a la muerte. Chiquita, recordando los mejores momentos. Ella es Elcira Bustillos. Todo nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones, felicidades, Perú. Ella lo grabó así de manera improvisada frente al celular. Y a sus 85 años, si no me equivoco, porque nació el 48 hasta el 2026, ¿cuántos años tendría? Serán como unos 85 años. Entonces, a esa edad sigue punteando la guitarra, su dedito muchas veces a esa edad nos toca la artrosis también, ¿no? Pero y aún así ella va punteando y también mostrándonos sus cuerdas vocales, su tonalidad, de cuántos peruanos también lo habrán disfrutado en su tiempo. Acá en la Argentina de esa época podríamos decir a Mercedes Sosa, una gran folclorista también. Estaba Atahualpa Yupanqui, qué hermoso. Después tenemos los charanguistas de Jujuy, ¿cómo se llama el quebradeño? Me olvidé, pero es un boliviano o hijo de bolivianos también, pero el mejor charanguista argentino. Así que eso es la época de del folclore también, ¿no? Hoy en día no sé cómo está el folclore acá. Tenemos un poco bajo la promoción en la capital más que todo.
Saber lo que pasa a nuestro alrededor es muy importante, así como saber lo que pasa en otras partes de nuestra casa común. Este es el segmento Internacionales. Estos días ha estado muy en el debate en todos los medios de comunicación la reciente crisis migratoria en España, cómo marroquíes habían cruzado a nados un estrecho hacia el lado español. En Ceuta, en estos últimos días ha puesto la mayor oleada de entrada irregular desde Marruecos en años, como unas 60.000 personas. 60.000 es mucho. 60.000 personas cruzando la frontera en solo 48 horas, en 2 días. Este fenómeno ha desbordado por completo la capacidad de la ciudad autónoma, que tiene solo 84, casi otra población, porque entraron 60.000. Y la población, así como una provincia o un departamento acá en la Argentina, tendrá una población de 84.000 habitantes. Pero entraron 60.000, casi otra población, y es mucho. Pero esta ciudad de Ceuta pertenece a España, esta frontera a Marruecos. Y Marruecos es un estado monárquico, tiene su rey. Y ellos también están ocupando terrenos, como Israel ocupa el terreno de los palestinos. Marruecos ocupa terreno de los saharauis, no sé qué países, saharauis creo que es, pero es un país monárquico que ocupa terrenos. Pero no se lleva bien con el presidente de España, que es un socialista. Pedro Sánchez es un socialista que ha dado documentos, ahora está en proceso de documentación de extranjeros. Y seguramente, viendo que esta ley está favoreciendo a los migrantes, pero es ley para aquellos que ya entraron hace medio año atrás, no es para recién llegados. Y estos entraron con la esperanza de tener un documento, me imagino, pero no es casualidad, sino que el gobierno de Marruecos ha levantado los militares que protegían el tránsito de los inmigrantes. Los policías se levantaron y obviamente tuvieron el camino libre para poder cruzar los Marruecos a España. La magnitud y consecuencia: la crisis ha tenido un alto coste humano, con al menos 57 fallecidos. 57 personas han fallecido por ahogamiento. En el colapso de los recursos de acogida y la falta de alimentos, la mayoría de los migrantes, incluyendo unos 7.000 menores, pero regresaron a Marruecos voluntariamente o fueron devueltos en menos de 48 horas. Por suerte se les ha devuelto, porque eran menores de edad, de unos 14, 15 años. Los factores clave que desembocaron la avalancha fueron la pasividad marroquí, acá está, los militares que se pusieron pasivos, la retirada de los gendarmes de la frontera coincidiendo con la fiesta del trono, vista como una posible presión política tras el giro de España en el Sahara Occidental, la difusión del reciente fallo del Tribunal Supremo que limita las devoluciones en caliente de migrantes rescatados en el mar. Mira, el Poder Judicial de España le dice: señor Pedro Sánchez, usted no puede devolver a los migrantes así en este mismo momento, tiene que esperar. O sea que en vez de que el juez le favorezca, le dé más poder al presidente para poder devolverlos, y no, el Poder Judicial los retiene, porque son
que han entrado en estos últimos 48 horas de manera ilegal. Ni siquiera pasaron por la frontera, ¿me entiendes? Otra cosa es que pase por la frontera y registrado como corresponde, está bien, pero en este caso no. Y el juez los defiende, quitándole poder al presidente. O sea que le están acorralando al presidente de España. Reacciones y tensiones. España desplegó el ejército para asegurar la frontera, calificando los hechos como una violación de su integridad territorial. La crisis tensó las relaciones bilaterales y provocó el cierre temporal de fronteras por parte de Italia, afectando el espacio Schengen. Debe ser un convenio de la Unión Europea. En resumen, esta crisis expone la fragilidad de las fronteras sur de Europa, como los movimientos migratorios pueden ser utilizados como herramienta de presión geopolítica, evidenciando la compleja relación entre España y Marruecos en esta materia. Marruecos está apoyando a Estados Unidos e Israel, y España está defendiendo los derechos humanos en Palestina también. Y entonces todas esas decisiones, opiniones como gobierno influyen en todo sentido. Ellos están aliados con Estados Unidos e Israel y bueno, como no estás vos España con nosotros, te vamos a sacar del gobierno. Bueno, el panorama geopolítico del 2026 en todo el mundo, ¿no? La geopolítica se define como una fragmentación creciente y el fin de la hegemonía indiscutible de una sola potencia. Vivimos en un mundo de multipolaridad descentralizada, donde el poder se dispersa entre múltiples actores y la complejidad geopolítica se ha convertido en la nueva normalidad. Principales claves que marcan la agenda global. Nuevo orden multipolar, ya no unipolar, porque después de la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética en 1989, Estados Unidos se globalizó y se hizo unipolar. Mandaba el mundo Estados Unidos. Ahora, ante la caída de Estados Unidos con las frecuentes invasiones y también pérdida de su ejército, porque en ninguna guerra ha ganado Estados Unidos, simplemente ha masacrado a pueblos y ha salido de todas las guerras estas, y ahora en Irán lo mismo, está siendo expulsado y está perdiendo la guerra contra Irán. Y en eso han crecido otros, que son el poder chino, el poder ruso. Y Estados Unidos ya no manda solo, sino que ya son el nuevo orden multipolar. El mundo se está reconfigurando en tres grandes esferas de influencia alrededor de Estados Unidos, de China y Rusia. El bloque BRICS, ahora con 11 miembros, se consolida como un contrapeso al orden occidental, representando aproximadamente el 45% de la población mundial. La población mundial tiene como 8.000 millones. Todo el mundo tiene 8.000 millones. Y ahora este organismo económico, los BRICS, está acumulando el 45% de la población mundial. Eso significa que casi ya la mitad, porque 5 puntos nomás le falta para 50. El 50% es la mitad. O sea, como 4.000 millones de habitantes ya están entrando a los BRICS. Y eso es un ataque o un contrapeso, una competencia al dólar. Cuando los BRICS suba, el dólar cae y tiende a poder devaluarse también, ¿no? Bueno, eso es lo que está creciendo los BRICS. El mundo enfrenta mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza, Israel y Gaza, Palestina, siguen sin resolverse, mientras han surgido nuevas confrontaciones como el conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán. La intervención militar en Venezuela ha añadido tensión en Latinoamérica también. Ahora está queriendo invadir a Cuba, Estados Unidos.
también provocando, interfiriendo en las elecciones de Brasil, porque en octubre Brasil elige a su presidente y Estados Unidos está amenazando con también invadir militarmente a Brasil, imagínate. Y bueno, Lula no se deja amedrentar y está respondiendo, pero Estados Unidos ya le elevó los aranceles de importación y exportación. Todo lo que entra a Brasil le va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le está castigando con los aranceles. Todo para hacer quedar mal a Lula, al gobierno de Lula, para que no sea reelecto. Si ganara Bolsonaro, perdiera Lula, o sea que Sudamérica ya sería propiedad de Estados Unidos. Los únicos países que están resistiendo ahora con la caída de la Argentina ya pertenece a Estados Unidos. Perú, este último con Keiko Fujimori, también sometido a Estados Unidos. En Colombia también recién asumió, o estos días va a asumir, el gobierno electo también de derecha, pro Estados Unidos. O sea que todo Sudamérica ya, porque Venezuela era el muro. Como con el secuestro del presidente Maduro, ya Venezuela también pertenece a Estados Unidos. Y lo único que tenemos es Brasil. Por eso en las redes sociales, todos los humanistas, todos los que hemos podido despertar, ayudar a compartir a lo que dice Lula, ¿no? Porque él es el único que está dignificando al pueblo brasileño. Y que continúe, y a partir de ahí nosotros podamos volver en Bolivia con Evo Morales, acá en la Argentina ojalá con uno del kirchnerismo, sea Cristina o sea uno del mismo modelo, y después hay elecciones, no sé qué, en Paraguay me parece de acá 2 años también, pero hay que preparar para todo eso y hay que pensar, porque hubo un tiempo donde toda Sudamérica fue gobernado feliz, ha progresado todo Sudamérica. En Ecuador estaba con Rafael Correa, en Paraguay estaba Fernando Lugo, en Brasil estaba Lula, en Bolivia estaba el compañero Evo, acá en la Argentina estaba Néstor, después estaba a ver en qué otros países, en Nicaragua, en Venezuela estaba Hugo Chávez, imagínate, estaba Raúl Castro en Cuba, por eso habíamos formado el Mercosur. Pero cuando ganaron los derechistas fueron cayendo poco a poco y ya anularon el Mercosur, ya no tiene ese poder el Mercosur lamentablemente, o la UNASUR. Bueno, estamos todavía en 45. A ver, la competencia económica y proteccionismo. La rivalidad de Estados Unidos contra China se intensifica, compitiendo por la tecnología y el dominio en el Indo-Pacífico. La Unión Europea busca reducir su dependencia de China en manufactura avanzada y materias primas críticas. El regreso de la política América Primero ha impulsado un proteccionismo que afecta las cadenas de suministros globales, el rearme y la soberanía. La desconfianza global impulsada un incremento del gasto de defensa. Todos los países europeos y todos los países desarrollados están invirtiendo mucha plata en la creación de nuevas armas. ¿Y para qué es eso? Es una carrera armamentística para poder, tal vez, no sé si atacar o defenderse, pero eso es negativo. Es como sentarse sobre una bomba. Cualquier rato puede explotar una bomba. ¿Y quiénes sufren? Aquellos que somos nosotros, que no tenemos ni un misil, en verdad. Acá en Bolivia no tenemos ni un misil. Acá en la Argentina no sé si tenemos misiles de largo alcance. Imagínate disparar de Buenos Aires a Córdoba, a Rosario. Son pocos kilómetros. Pero imagínate de esos misiles intercontinentales, de país a país, de continente a continente, y esos están en esa carrera armamentística. Bueno, también tenemos el gasto en defensa, la autonomía estratégica. Se ha vuelto urgente para muchos países que buscan asegurar sus cadenas de suministro. El 75% de los CEOs están relocalizando producción y controlar tecnologías clave como la inteligencia artificial.
En definitiva, el 2026 se perfila como un año de redefinición del orden global, donde la competencia entre grandes potencias, los conflictos regionales y la fragmentación económica son los principales motores de la geopolítica mundial. Bien, Luz, a ver, hemos llegado al final de nuestra programación. Antes quiero que nos cuentes cómo ha sido tu vacación, qué es lo que hiciste, algunas cosas de lo que hiciste. Y muchos también de nuestros hermanos bolivianos, los hijos que son argentinos, también habrán ido a lugares... antes teníamos Tecnópolis, donde venían del interior del país. También había, a ver qué lugares turísticos hay acá donde se puede ir. A ver, contanos, ¿qué es lo que hiciste después? ¿A dónde se puede ir o a dónde crees que han ido también la gente, los jóvenes? Qué buena hiciste la pregunta porque tengo mucho que contar. A ver, desde que inició mi primera semana ya estaba verificando ver cómo puedo ir a Tecnópolis, porque no creo que esté completamente privatizado por como dicen ahí con Milei. Y ahí mi mamá me dice, che Luz, mira, en acá hay una publicación de TikTok, mira. Y ahí me muestra que es un de Tecnópolis, hablando de que hay entradas, que hay así de nuevo lo que era en el pasado. Pero ahí en comentarios veo y dice, todos los videos que aparecen en el video son del pasado, nada que ver con el presente. Pero si quieres ir a entrar a Tecnópolis tienes que guardar tu entrada. O sea, pedir con anticipación. Y yo fui al coso, el www.tecnopolis.com, a la página. Claro, y al entrar lo primero que veo es que pone tu información, no sé qué cosa. Y cuando quiero ahí entrar en la entrada, justamente me sale entradas ya agotadas. ¿Qué agotadas? ¿En serio? Yo recuerdo que Tecnópolis antes era muy grande y aún así había y no había gente. Entradas. Claro, o y sea, encima el Estado pagaba colectivos para que vengan los escolares de la provincia del interior que no conocen la capital de Buenos Aires. Claro. Y el Estado pagaba y los traía colegios. No solo eso, íbamos a la playa de Chapalmalal, sí, un complejo que había creado para los trabajadores Juan Domingo Perón. Sí. Y el kirchnerismo lo estaba renovando, mejorando, porque son bloques inmensos, hoteles que grandes. Tuve ya la suerte de ir. Y ahí venían colegios del interior también a conocer la playa, que nunca habían conocido la playa. Yo recuerdo que tipo hemos podido ir a esos hoteles por lo menos como unos 3 días, 4 o una semana, por así decirlo. Y yo estaba ahí toda tranquila, pero en ahí me vino un chico como ahí para hablarme, me comenta y me dice de que es de Córdoba, que los llevó un colectivo ahí a toda la gente para traerlos acá al hotel y ahí disfrutar. Y tipo, ¿de Córdoba? No me imagino que solamente de Córdoba, también debe ser de otras provincias. Es increíble, la verdad. Tipo, gratuito, quizás. Volviendo a Tecnópolis. Uy, ay, Dios mío. Pero bueno, entonces el tema es que me enojé mucho con Tecnópolis, porque yo desde niña yo estoy significada con el parque temático, porque yo desde antes mi mamá ya me llevaba, iba conmigo, había mucha gente, sí, no te miento, pero ¿qué disfrutabas más? El camino a los dinosaurios, había lugares que podías ahí como interactuar, era de ciencia y también otras cosas. Una lástima de que ahora no llega gente. Para nosotros los mayores yo iba, porque no me gusta caminar, pero yo me sentaba, había un teatro, mini teatro, donde pasaban grupos rockeros, Sí. tocaban unos 3-4 temas y se iban, entraban otros, tocaban otros 5, o sea que se mostraban los grupos nacionales de acá de la... Yo sentado feliz, esperando, disfrutando de la música mientras tal vez los chicos iban caminando por los diferentes sectores que había, ¿no? Claro. Y ahora entonces no hay entrada. ¿Y quiénes fueron? ¿Quiénes llenaron?
No sé, la verdad, pero me imagino que habrá sido la gente afortunada para almacenar las entradas. Yo solamente estoy frustrado con eso. Nada, en lo que hice de mis vacaciones fue ir a Tigre, porque tipo tengo una familia ahí por parte de mi hermana. Y nada, disfruté ahí el agua. Obviamente hubo medio tormentita, tipo medio nublado, pero después salía sol. Es como intercalado, sol, nube, pero después todo hermoso. E igual salimos a hacer una caminata en la noche. Todo fue perfecto, solamente que bueno, yo quería Tecnópolis. Así que bueno. ¿Y qué lugares hay acá en Buenos Aires para poder visitar? ¿A dónde creen que han ido los estudiantes? Mira, te comento algo. Sí. Tipo, yo vi una publicación de TikTok y me decía lugares turísticos para ir a Buenos Aires. Sí. Y todos los que me vi, yo ya fui. Ah, claro, vos vives acá y obviamente, pero bueno, la gente, ¿qué lugares son? A ver, uno está el Centro Cultural Kirchner, que ahora es el Palacio de Libertad. Pero para nosotros es el Centro Cultural Néstor Kirchner. CCK. ¿Y? Y uno es eso, luego Puerto Madero. ¿Y en ahí, pero qué hay en el Centro Cultural? Bueno, a veces, yo recuerdo que había ido la anterior vez y estaba cerrado por no sé qué cosas, pero me imagino que a veces hay actividades, muestran como cuadros, artes. Música también, yo recuerdo haber ido, también habían artistas. Es a veces, no, es escaso, hay a veces que hay, otras veces que no, pero si tienes la suerte sí hay. Y nada, tipo arte artístico de argentino, a veces hay cuadros o incluso puedes interactuar tipo como 3D. Yo recuerdo que había ido y había como una imagen que tenías que hacer con QR y lo podías ver así como saliendo de la pantalla. Es increíble, pero yo salía indignada porque bueno, está cambiado por el presidente el nombre. ¿Y qué más? ¿Qué otro lugar? También está el Puerto Madero, que está el Puente de la Mujer y es un lugar amplio, los costos son muy altos, pero muy lindo lugar. También más adelante del Puerto Madero hay como, ¿cómo se llama? Tipo como hay río, por así decirlo, y hay una caminata grande, todo muy rural. Es el... Reserva ecológica. Reserva ecológica. Ahí está. ¿Otro lugar? Luego también tenemos, también hay por el centro, que sería la Plaza de Mayo. Luego al frente ahí está el Cabildo, como también la Casa Rosada. Es no natural todo, pero igualmente es muy linda la estructura. A veces en el Cabildo puede haber como, para los adolescentes o niños, hay como muestras de... como representando de por qué está el Cabildo, qué pasó el 25 de mayo, cosas así, pero es muy escaso. ¿Y el planetario cómo es? El planetario ni me hables, hace tiempo que no voy, pero no sé cuándo hay presentaciones y cosas así, pero el lugar es muy amplio, tipo está por parque... Tipo, cerca de ese planetario está el parque japonés y también un lago al frente. Son varios parques grandes, rurales, y es muy lindo para pasear, porque en el planetario al frente hay un laguito con gansos, agua, y tipo también cuando es en verano tienen como fuentes. Pero el planetario no te sé muy bien de qué hacen correctamente, qué días están habitables. Pero si se puede, vean, creo que debe haber su página web. ¿Y el jardín japonés? Yo entré ahí, es bonito. Sí, yo quería ir, pero bueno, se me fue el tiempo con cosas. El jardín japonés, si no me equivoco, tiene un descuento con DNI, si no me equivoco. A veces hay que pagar o un cierto porcentaje. Adentro es muy amplio, muy verde. Dicen que vacaciones de invierno o cuando hacen invierno, la flor de Sakura saca sus flores. ¿La flor de qué? Sakura. Ah, sí. Y es lindo por lo que vi. También hay como obviamente ventas de cosas chinas, comida china, algo así. Si hicieron japonesa, porque tiene que ser de Japón, porque es el jardín japonés. Perdón. Y otro que es el chino. También hablando de los chinos, el barrio chino también para ir a conocer, es hermoso. No sabes, mi amiga había ido y me puso su estado de, me fui con mi amiga al barrio chino. Ay, qué maldita, no me invitó. Pero bueno, me contó de que había una linda feria, también hubo presentaciones
presentaciones como, ¿viste el dragón que bailan así con algo adentro? A veces hay así presentaciones en el medio de la calle. Bueno, tu despedida, Luz. Bueno, un gusto en acá, volver a la programación, también compartir en esta parte de la radio. Y nada, que tengan un buen fin de semana. ¿Hasta cuándo? Para la otra fin de semana hay que volver a la radio, gente. El sábado. Bueno, nos vamos con nuestro tema clásico. ¡Fuera! ¡Fuera! Próximo sábado. Muchas gracias. América Latina. Llegaron con promesas y banderas de libertad, dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan. Con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, yanquis de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, yanquis de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Bases militares sobre pueblos sin voz, corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, yanquis de América Latina! Und für dieses Volk und niemals versagen. No se le llama con Adame. Aquí deben joder en el campo, aquí a qué viene a joder. El racismo o discriminación racial es una violación a los derechos